Buenas tardes a todos. Bueno, quería contarles una breve historia. Yo recuerdo la primera vez que jugué maratón cristiano. Se ubica en el juego del maratón, ¿no? Que son preguntas, las contestas y en base a eso, pues avanza la inteligencia o avanza la ignorancia, ¿no? Entonces recuerdo la primera vez que jugué el maratón cristiano, porque era de preguntas bíblicas. Pues yo en primer lugar nunca había jugado maratón. No. Y en segundo lugar, pues recién me estaba cristianizando, tenía yo 17 años, o sea, una cosa así, 18 años si acaso. Y me tocó una pregunta, ¿no? Que según todos los que estaban jugando, pues era de las más sencillas. La pregunta era de cuál había sido el pecado original en el jardín del Edén, ¿no? Y dije, pues que estos indecentes tuvieron relaciones íntimas, ¿no? Eso fue lo que yo dije, ¿no? Eso fue lo que yo dije y pues ganó la ignorancia, lo siento. Eso respondí, estaba yo empezando en mi ignorancia, ¿no? Lo cierto es que pues ese día ganó la ignorancia, ¿no? Después entendí pues que el pecado había sido la desobediencia. Pero analizando un poquito más profundamente la escena, hay un pecado que da origen al siguiente pecado, ¿no? La desobediencia fue el pecado en sí de la mujer, del hombre. ¿Pero quién pecó antes? La serpiente, ¿verdad? Porque la serpiente dijo una mentira. Dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No? Ahí empieza el engaño. Entonces, no necesariamente el engaño es una mentira. El engaño puede estar integrado por mentiras, ¿no? El engaño era con que Dios os ha dicho. O sea, estableciendo un panorama de a ver, hay una situación aquí que como que no cuadra, ¿no? No moriréis, ¿no? Sino que sabe Dios. Entonces, para empezar, pues dijo, no moriréis, primera mentira, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que ustedes se despierten al conocimiento de Él, del bien y del mal, pues van a ser como Él. Entonces estaban incrementando las mentiras, las creen y entonces desobedecen. ¿Sí? El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, califica a Satanás de una manera interesante, ¿no? Cuando habla con un grupo ahí de judíos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y muy importante, dice, no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice la Escritura, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. La principal cualidad que encontramos aquí de Satanás es que es mentiroso. Que no hay ninguna verdad en él. Y si Dios es verdad, si Jesús es verdad, si la palabra de Dios es verdad, ¿contra qué se va a oponer Satanás? Contra todo lo que tenga que ver con Dios. Y toda esa ola de mentiras nos lleva a este mundo de mentira. Un mundo lleno de mentira, un mundo lleno de engaño, donde las personas incluso tergiversan la verdad o la tuercen para obtener muchas veces aprobación de la gente o para evitar el castigo. Oye, ¿tú cometiste el delito? No, yo no fui, ¿no? Entonces empezamos a negar, a engañar y mentimos, ¿no? Y el engaño, como les decía, implica normalmente el uso de mentiras, ¿no? Robar o hacer en secreto algo que las autoridades dijeron que no debías hacer es mentira. Cuando la gente te descubre haciendo algo malo, mientes. Una persona deshonesta también puede soltar muchas falsedades para encubrir una ofensa inicial. No sé si alguna vez tú te has visto involucrar en una situación así, donde dijiste una mentira y después te dijeron, oye, y te cuestionan y entonces tienes que decir otra mentira, luego tienes que decir otra mentira y luego otra mentira y llega un momento en que no puedes sostener las mentiras. Recién estaba viendo una película, una comedia, ¿no? Que creo que se llama algo así como que algo embarazada, ¿no? Pero es una chica que quería embarazarse y entonces se compra una pancita falsa, ¿no? Nada más para ver qué se siente. Entonces todo el mundo en la calle la felicita, ¡ay, felicidades! Le dan el asiento, la abrazan.
la consienten y dicen, ay, qué padre es estar embarazada, ¿no? Pero entonces fue siendo tanto su deseo de verse así, que después ya no sabía cómo salir de la mentira, ¿no? Porque ya todo el mundo le había dicho que estaba así, y entonces se ve en una situación muy complicada, ¿no? Y es un caso de película, de una comedia, ¿no? Pero ¿cuántas veces tú te has visto en la necesidad de ocultar algo que hiciste a través de una mentira? Tan solo engañar al maestro en un examen, copiar, tener un acordeón, ¿no? Tantas cosas. Negarte a hacer algo argumentando que te sientes mal, tantas cosas que hacemos, hermanos, que son mentira. Es una cultura que nos ha invadido, la cultura de la mentira, la cultura de la justificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que deberían hacer naturalmente de nuestro corazón? ¿La verdad? Dicen, sí, sí. Pues no, no, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a autojustificarnos. ¿Qué fue lo que dijo Adán cuando el Señor lo busca y le dice, ¿dónde estás? ¿No? ¿Qué hiciste? No, pues es que la mujer que me diste. ¿Y sí? La excusa también es un tipo de engaño. Cuando te dicen, oye, ¿por qué pasó esto? Ah, no, es que fíjate que me pasó y me dijeron y se me atravesó y tendemos a justificarnos y eso también es engaño. No somos concretos en dar una respuesta, ¿no? Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nacemos con corazones con tendencia al engaño, con tendencia a la mentira, pero Dios quiere limpiar nuestros corazones con su verdad. Ok, entonces hoy la predicación es acerca de la mentira. No, es algo similar a lo que estamos haciendo en nuestro estudio de escuela dominical. Yo se los he dicho a las personas que están en el grupo, ¿no? El 80% de cada semana es diagnóstico. Es presentarte un problema, es decir, cómo estás, cuál es tu condición delante de Dios y qué es lo que no estás logrando superar. Y el 20% restante es la solución. Pero es en lo que realmente nos tenemos que enfocar, ¿no? Entonces, la verdad no puede venir de nuestro interior, porque nuestra naturaleza humana es tratar de encontrar nuestro camino por nuestra cuenta y definir la verdad por nosotros mismos. Queremos buscar nuestras propias verdades. A veces, a pesar de que nos lo están diciendo en nuestra cara, nos están dando los argumentos, no lo creemos. Porque queremos buscar nuestra propia verdad. Y al final lo único que hacemos es inventar mentiras, cuando todo ya está explicado adecuadamente, ¿no? Algunas personas incluso se atreven a decir que la verdad es relativa. Ah, caray. O eso no es, ¿no? No. Hay quien dice que la verdad es relativa y depende de las circunstancias que rodean a cierta situación. Hablan de que puede variar. Intentan crear su propia verdad, justificarse. Sin embargo, pues la verdad no cambia según la opinión que tienen las personas. La verdad simplemente o es la verdad o no es la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la respuesta a nuestra necesidad de verdad absoluta en nuestras vidas. El Señor nos ha dado su palabra para que podamos saber lo que es correcto. Dios conoce todos los hechos. Él es omnisciente, hermanos. Incluso cuando alguien trata de ocultar, de disimular o suprimir la verdad, Dios la conoce. Dios es omnisciente. Decimos, ¿a quién engañamos? Una de las frases más célebres que hemos dicho aquí al frente, que no necesariamente es nuestra, ¿no? Es que en la soledad de nuestra vida, realmente es donde somos o no somos cristianos. Ahí donde nadie te ve, ahí donde estás a solas con Dios, ahí donde eres tú, es donde realmente se ve tu carácter como cristiano. ¿Quieres ser realmente libre? Entonces necesitamos renunciar al engaño y a la mentira. No te engañes más, no te mientas más, busca la verdad en Cristo. Por eso
Le llamamos a esta predicación renunciando a la mentira. Es algo de lo que se jacta el mundo. El mundo lo canta constantemente, ¿no? Mentiras, ¿no? O mentira, mi vida, ¿no? O esa de, se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices. Puras canciones de mentiras. Toda la vida es un engaño. Me dijiste que me querías y ya no me quieres. Me dijiste que, o sea, todas son mentiras. ¿Sí? Las puras canciones de dolor, ¿no? Todas son una mentira. Entonces, vamos a ver cuál es la fuente de la verdad. ¿Y qué es lo que nosotros como creyentes tenemos que promover, que desarrollar en nuestras vidas para ser personas veraces? Para ser veraces. Hoy hablaremos de esa cualidad de carácter, la veracidad, que precisamente se contrapone a todo lo que es el engaño. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser veraces, tenemos que acudir a la fuente de verdad. Sí hay una verdad absoluta, hermanos. Jesús es la verdad. Dios es verdad. Y justo vamos a revisar en nuestra Biblia cuál es esa fuente de verdad que podemos encontrar ahí. Dice Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acompáñame a orar. ¿Sí? Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que sí existe una verdad absoluta, que no es relativa, que no depende del cristal con que miremos las cosas. Que, Señor, a través de los ojos de tu palabra, a través de los ojos de Cristo, existe una verdad absoluta. Y esa verdad tú la tienes y nos la dejaste en tu palabra, Señor. Y en ella podemos encontrar esa fuente pura, esa fuente verdadera, esa fuente veraz que tú quieres que asumamos, Señor, también en nuestras vidas. Y que dejemos de inventar nuestras propias verdades, que dejemos de excusar nuestras conductas con engaños, con mentiras, porque delante de ti, Señor, no podemos engañarte, Padre. ¿Quién mejor que tú conoce nuestro corazón? Queremos renunciar al engaño, Señor, queremos renunciar a la mentira, queremos ser veraces. En el nombre de Jesús. Amén. Los creyentes en Cristo, hermanos, tenemos que renunciar a la mentira. No podemos tener nada que ver con la mentira, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Cuando el Señor confronta a estos judíos, les dice, pues ustedes dicen que son de vuestro padre Abraham, pero yo les digo que son hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Qué confrontación, ¿no? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes que eres hijo de la verdad? ¿O hay engaño en tu vida? Hay mentira en tu vida. Hay veces que ya ni tú te convences de las cosas que dices, porque ni tú te crees a ti mismo, ¿no? Cuando nosotros renunciamos a la mentira, tenemos que buscar esto, hermanos, abrazar la verdad divina que nos guía a vivir con integridad y con sinceridad. Renunciar a la mentira, hermanos, no solamente va a fortalecer nuestra fe, sino que también nos permite, ¿qué? Reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones diarias. Y es lo que estamos haciendo con toda esta revisión de cualidades de carácter. Y nos damos cuenta lo profundamente equivocados que hemos vivido. Nos damos cuenta de que todas esas anticualidades que tenemos en nuestra vida no las estamos orientando a mejorar nuestras relaciones con nuestro prójimo, con Dios y con nosotros mismos. Tal como se manifiesta en este versículo de Efesios 4:25, es fundamental que abandonemos el engaño y nos comprometamos a hablar con veracidad a nuestro prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros, somos un cuerpo en Cristo. Y esta renuncia a la mentira, hermanos, es un paso esencial para vivir en comunión con Dios y con los demás, construyendo relaciones basadas en confianza y en honestidad. El Señor, desde el principio de los tiempos, Él ha buscado tener con nosotros una relación de amor. Darnos todo, que seamos felices. Y en contraparte, nuestra parte del pacto es creer y obedecer su palabra. Eso es lo que Dios nos pide. Entonces, en contra de la mentira,
surge una nueva palabra para nuestro vocabulario, la veracidad. Veracidad. Y al igual que todas las otras cualidades de carácter que hemos expuesto anteriormente, conviene conocer definiciones de ella, saber exactamente qué es ser veraz para entenderla e integrarla a nuestro caminar diario. Es decir, ¿qué tan veraz soy? ¿Estoy siendo veraz? ¿Me excuso? ¿Pongo pretextos? A veces somos muy pretextudos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Oye, ¿por qué no llegaste a las 10 a la escuela, Micael? Es que ABCD. Y no asumimos nuestra responsabilidad. Digo, no, perdón, chequé tarde. Listo, ¿no? Entonces, ¿por qué agregar más? Necesitamos entonces tener esas definiciones, tanto teóricas, por así decirlo, como también prácticas. Definiciones que nos ayuden a entender de mejor manera qué significa ser veraz. Voy a dar dos definiciones, ¿no? En primer lugar, ¿qué es veracidad? Es comunicar por medio de mi vida y palabras lo que es genuino y preciso. No medias verdades. A veces decimos verdades a medias. A veces no somos genuinos. Y eso no es ser veraz. Entonces es comunicar a través de mi vida y palabras lo que es genuino y que es preciso. ¿Con qué fin? Ganarse es la segunda definición. Ganarse la confianza futura, informando con precisión sobre los hechos del pasado. Normalmente cuando relatamos algo o hablamos de un evento, este evento ya ha acontecido. Entonces, precisamente la confianza futura en las cosas que decimos y la forma en la que actuamos deriva de informar con precisión las cosas que están sucediendo en el pasado. Comenta lo que sea. ¿Por qué llegaste tarde? Se me hizo tarde y lo siento. Listo. No hay nada más. Entonces, tener confianza en lo que decimos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la verdad? Ya lo decía en un inicio. Pues en nuestra Biblia, hermanos, quiero mencionarles el día de hoy 6 fuentes de la verdad y que todas emanan del libro que tienes guardado en tu casa y que ya te aburriste por intentar leerlo. ¿Por qué te aburre? Porque no encuentras ningún beneficio en ello. ¿Y por qué te digo que te aburres de intentar? No te aburres de leer, te aburres de intentar, porque lo intentas y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar y nunca acabas tus programas de lectura y el programa de lectura de la iglesia se te hace muy sui generis, muy extraño, extravagante y no te quieres involucrar. Y dices, no, es que yo la leo a mi manera, no, es que yo la entiendo mejor así, no, es que YouVersion es mejor, no, es que esto otro es mejor, el pan diario es mejor, el aposento alto es mejor, la hora misteriosa es mejor. Digo, no, es la hora silenciosa, pero yo le decía la hora misteriosa, ¿no? Pero entonces, hay un corito muy viejo, ¿no? Que decía una frase, ¿no? Si ya no quiere leer su Biblia, ya tan pronto le aburrió. Ella tiene telarañas y usted, niño, se quedó. ¿No? Sí. Pronto la van a escuchar en mi canal de YouTube. ¿Verdad? ¿No? Entonces, hemos hablado respecto a esto, hermanos. Cuando a nosotros nos gusta hacer algo, hemos hecho mucha referencia a lo que dice el Salmo 1, de buscar en la palabra de Dios nuestra delicia, realmente deleitarnos en ella. Y decíamos, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Algo que me digas que te gusta hacer. Pues ya vimos que al pastor le gustan las baladas del mundo, ¿no? Pues sí, ¿no? Entonces, dicen, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Caminar, comer, correr, ver la televisión, verse. ¿Qué te gusta? Son cosas que haces con ganas, ¿no? Con entusiasmo. Te apartas tiempo para hacer así y dices, ¡ay! Ya salió el nuevo capítulo de mi serie, de mi telenovela, o ya salió la secuela de tal película que me gusta, o ya salió el nuevo libro del autor que me encanta. Algo que te gusta hacer. Piensa en algo que te gusta hacer. Es que a mí me gusta trabajar. Bueno, está bien, te gusta trabajar. Habrá quien le gusta estudiar. Entonces dicen, es que yo me deleito leyendo mis libros, te deleitas haciendo cosas, me deleito estando con mi familia y apartas tiempo para ello e intencionalmente buscas hacer las cosas que te gustan. ¿Y de qué depende que tú hagas ese esfuerzo para tener esos tiempos, ¿no? De la motivación.
¿Qué te motiva a hacerlo? Que me gusta, que me encanta, que me hace sentir bien. Exactamente. Entonces, tienes que buscar el deleite en la palabra de Dios. ¿Por qué no lo encuentras? Porque no tienes la motivación correcta. Porque no sabes cómo te beneficia. Porque no sabes todo lo que puedes encontrar. Cantábamos el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo y poderoso de mi fe. Y el día que llegue esa situación de prueba, ese momento de tentación, ese momento de sufrimiento, ese momento de pérdida en tu vida, te tiras al suelo, sufres, te deprimes y no hallas la salida. Porque no hay fe. Porque no conoces las promesas de Dios, porque no conoces a Dios, porque no sabes lo que Dios es capaz de hacer por ti y no sabes ni siquiera qué estás atravesando, ni por qué lo estás atravesando. Pero si yo estoy bien, si yo oro, si yo ofrendo, si yo voy a la iglesia, si estudio toda la semana, ¿por qué me pasa esto, Señor? Dios dice que nos quiere perfeccionar. La Biblia está llena de pasajes que hablan acerca de cómo el sufrimiento ha sido el crisol por el que han pasado los creyentes para poder llegar a donde Dios te quiere poner. ¿Te has preguntado dónde te quiere poner Dios? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado cuál es el propósito de Dios para ese don del Espíritu Santo que te dio y que quiere que estés ministrando en tu iglesia? Pero seguimos siendo demandantes de atención. Véanme, mírenme, cómo sufro. Yo soy el que sufre, yo soy la víctima. Cuídenme, protéjanme, llámenme, oren por mí, por favor. ¿Cuándo tú te vas a ocupar de alguien más? ¿Cuándo tú vas a ejercer el don, el que el Señor te llamó para que ministres en tu iglesia? Yo les quiero recordar ese pasaje que aunque te lo sabes de memoria, no lo creemos, hermanos. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de que qué? Dice, de que el hombre sea perfecto y que estés enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué te hace pensar que Dios ya terminó contigo? No, es que, hermano, en 2 Corintios 5, 17, dice que el que está en Cristo nueva criatura es, todas las cosas son nuevas. Y quisiéramos pensar que es así, pero el versículo que estamos aprendiendo de memoria, Romanos 6, 22, dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿no? Y hechos siervos de Dios, voluntariamente sometidos al Señor de Cristo, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces tenemos que estar pugnando por vivir vidas santas. ¿No? Sean santos porque yo soy santo. El resultado ya lo conocemos y es lo hermoso, ¿no? Porque vuestro fin es la vida eterna. Esa es la vida del cristiano. Romanos 6, 22. Esa debería ser nuestra vida. Reconocer que hemos sido rescatados del pecado, ¿no? Que tenemos que someternos al señorío de Cristo. Que tenemos que vivir una vida santa porque el final, el futuro, ya lo conocemos. Si nosotros de verdad tuviéramos en cuenta que ese futuro ya está dictado, que realmente tenemos la vida eterna y que todo lo que hacemos en esta tierra es temporal. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, lo mencionaba hoy también en el estudio, llegamos a una conclusión muy importante. Todo lo que hacemos en esta tierra es efímero, es temporal, va a pasar. Y sin embargo te esfuerzas todos los días por acumular bienes materiales, por apegarte a una nueva cosa, por comprarte un perro, por comprarte una casa, por comprarte un auto, por hacer tantas cosas, por prepararte más para el mercado laboral, tratar de buscar un mayor ingreso, tantas cosas en las que te estás enfocando y son cosas temporales. ¿Qué estás haciendo para enfocarte en lo eterno? ¿Cómo te estás preparando para lo que sigue? Porque realmente lo que sigue es importante, ¿no? Es la eternidad. Este tramito de nuestra existencia es un tramito muy pequeño. La eternidad es como suena, eterna. Pero pues nos encanta jugarle a la mentira, ¿no? Dios quiere perfeccionarnos, pero nuestro gran orgullo nos impide mirar nuestras limitaciones, nos impide ver lo falibles que somos.
que la forma en que lo hemos hecho hasta ahora no ha sido la óptima, porque no ha sido dirigida por Dios y por tanto tampoco le da gloria, ¿no? Nos encanta esgrimir frases, clichés cristianos, ¿no? Como eso de Dios tiene el control, ¿no? Siempre decimos, Dios tiene el control. ¿Cuándo? ¿Cuándo decimos eso? Cuando queremos que Dios modifique el curso de las cosas. No, Dios tiene el control. Espérate, o sea, nos encanta decir eso cuando queremos que Dios cambie las cosas. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal con aquello de es que Dios es soberano? ¿Cuándo decimos que Dios es soberano? Pues cuando las cosas no salen bien, pero asumimos que Dios hizo su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Nada, Dios sigue su plan. Dios sigue su plan, por supuesto. Dios reina sobre este universo que Él creó de manera perfecta. Y vivimos en un mundo de causas y efectos. Causas y efectos. Por supuesto que Dios tiene el poder y el albedrío y todo lo que Él quiere para un día detener el sol, para un día llevarse a un Enoc, llevarse a un Elías y no permitir que mueran, para resucitar a un Lázaro, para sanar a alguien milagrosa e instantáneamente. Dios es Dios. Y Él hace con su creación lo que Él quiere. Una definición alterna de la gracia de Dios que hemos estudiado en diferentes espacios. Entendemos que la gracia como tal, como una palabra, ¿verdad? Es un regalo merecido de parte de Dios para nosotros, ¿no? Es su venia, su voluntad, su albedrío. Pero hemos entendido, hermanos, que la gracia de Dios para nosotros es el poder que Él nos da para desear hacer su voluntad. Esa es la gracia de Dios que nos da a nosotros. Ese poder y ese deseo de querer hacer su voluntad. Dice en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante es, hermanos, que desarrollemos la humildad en nuestra vida. Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué resiste a los soberbios? Los soberbios se la saben de todas. Ellos no necesitan a Dios. Ellos tienen su verdad alternativa donde dicen, no, es por aquí. Esto es. Pero al final siempre estás en tu propio razonamiento, en tu propia opinión, en tu propia sabiduría y nunca te acabas de rendir realmente al señorío de Jesús. Por eso Dios resiste a los soberbios. Y yo entendía este pasaje, lo he estado analizando mucho. Cuando dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si la gracia es ese poder y ese deseo de hacer la voluntad de Dios, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el Señor rechaza a los soberbios. Porque por más que les habla, siguen queriendo andar en sus caminos. Necesitamos humildad para poder recibir la gracia de Dios. El decir, te necesito Dios, yo no puedo, yo no tengo el control, yo no tengo el poder, tú lo tienes, aquí estoy. Y por eso es importante encontrar esas fuentes de la verdad en nuestra Biblia. Dejar de engañarnos, dejar de pensar que nosotros tenemos la solución. Dejar de pensar que nosotros controlamos el destino de nuestras vidas. Eso de que tú eres el arquitecto de tu destino, suena bonito, pero no es así. Eso de que tú eres el capitán de tu barco, pues también suena padre, pero mejor dale el timón a Jesús. ¿Ven? Todas las mentiras. Estoy diciendo puras mentiras. Delante de la palabra de Dios, todo eso son mentiras. Y tú te levantas todos los días con una mentira. De que si sigues con esa vida acelerada, buscando progresar de acuerdo al éxito que te vende el mundo, vas a ser feliz. Y yo te pregunto, si después de todo lo que se ha hecho en tu vida laboral, no, estás en ese punto que querías estar y con ese nivel de felicidad y satisfacción que esperabas alcanzar. Yo creo que no. Porque la felicidad no está en eso. En la Biblia podemos encontrar 6 fuentes principales de la verdad. En primer lugar, Dios es verdad. Dice Deuteronomio 32, en el versículo 3 al 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo
y recto. Dios mismo es una fuente de verdad. En segundo lugar, el Señor Jesús, Él mismo lo dijo. Soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Fuentes de verdad? Dios. ¿Fuentes de verdad? Jesús. ¿Quién seguiría? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es verdad, dice en 1 Juan 5:6, y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. ¿Qué seguiría? Bueno, la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fuentes de la verdad. ¿Quieres ser veraz? Acércate a la fuente de la verdad. En quinto lugar, la ley de Dios es verdad. En el Salmo 119, versículos 142 y 151 encontramos, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Para quienes están siguiendo los devocionales, por ahí tuvimos una semana para hablar acerca precisamente eso de guardar la ley, apreciar la ley, amar la ley, ¿no? La ley de Dios es verdad. Y la sexta cosa que es una fuente de verdad y que encontramos en la Escritura es el Evangelio. El Evangelio es verdad. Y nosotros hoy día seguimos queriendo agregarle cosas a la salvación, cuando el Evangelio es simple y sencillo. Dice en Colosenses 1, 5 y 6, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra verdadera del Evangelio. Todas estas son fuentes de la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer para aprender la verdad? Ok, ya tenemos la fuente, ya sabemos cuál es la fuente. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la palabra, la ley, ¿no? El Evangelio. Son fuentes de verdad. ¿Y sabes qué? Son verdades absolutas. Esas no dependen del cristal con que se miren. Son y punto. Algo importante que hemos dicho acerca de la Biblia como tal, ¿no? La Biblia no fue escrita para que tú creas que Dios existe. Porque eso es algo que es un hecho. La Biblia es nuestro manual, es nuestra guía de vida y práctica. Y nos habla de Dios. Y ahí está la palabra de Dios contenida. Pero no justifica la existencia de Dios. Dios es. Punto. Pero nos encanta jugarle al mago. Por nuestra propia naturaleza tendemos a ¿qué? A aceptar ideas falsas. Porque no confiamos en las verdades absolutas de Dios. Todos los caminos de muerte apelan a nuestros razonamientos humanos. Y ese es el tema de la soberbia, hermanos. Creemos tener nosotros las respuestas a todo. Creemos tener las verdades, esas verdades relativas que nos inventamos, nos la creemos. Dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por esta causa, es fácil que nosotros creamos las mentiras de Satanás. Ya leímos, cuando él habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. También, si una persona rechaza de verdad, incluso la Biblia dice que Dios le deja que siga creyendo esa mentira ya para que se acabe de perder, ¿no? Según Tesalonicenses 2, 10 y 11, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. No es que Dios se lo manda, ellos no han querido creer, ya renunciaron a la verdad. No creen que la verdad proviene de Dios.
No creen que lo que dice la Biblia es la verdad. Y es lo primero que te cuestionan cuando le quieres hablar de la Biblia a un soberbio, a un sabio en su propia opinión. Te dice, ¿pero quién escribió la Biblia? Pero son cuentos orientales. Son de las últimas que me dijeron mis amigos ateos, ¿no? Es un libro de cuentos orientales. Ah, ok. Pues sí, efectivamente, ¿no? A Abraham Dios le dio una promesa. Pero en esa promesa iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y eso nos incluye, ¿no? Aquí marcianos, pues no habemos. Bueno, espero. Todos se ven muy normales, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para aprender nosotros la verdad? Ok, ya vimos cuál es la fuente de verdad. Ya vimos que como creyentes tenemos que entender esas actitudes, esos hábitos engañosos que tenemos, que siempre están acompañados de mentiras. Tenemos que renunciar a ellos, hermanos. Tenemos que ser veraces. Tenemos que ser veraces. ¿Qué necesitamos hacer? Tener iniciativa, tener diligencia, ser intencionales en las siguientes 6 áreas de nuestra vida. En primer lugar, llenar nuestra alma con la verdad. Deja de llenar tu alma, tu mente, con mentiras. A veces le creemos más al predicador que vemos en YouTube que a lo que dice la Biblia. Y sigue siendo un cristiano que cree lo que le dicen, porque no acudes directamente a la fuente de verdad. Y vives un cristianismo basado en lo que alguien me dijo, en lo que me enseñó el pastor. Ay, no, es que yo no creo que eso lo tengamos que hacer, pastor, porque a mí, mi primer maestro de escuela dominical, cuando era yo parvulito, me dijo que era así, así, así. Y te llevo a la verdad, ¿no? Pero cuando te lo muestro, incluso aún cuando te lo muestro en la Biblia, no cambias. Tenemos arraigadas tantas cosas en nuestra vida, hermanos. Llenar nuestra alma de verdad. Porque eso lo leíamos. Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Llenarnos de la palabra de Dios, arraigarnos. En segundo lugar, estudiar el significado de la verdad. Insisto en el Salmo 1, hermanos, meditar en la palabra. No es leer por leer, no es leer por conocer, no es como leer el Chanoc, el Calimán, el TV novelas. No, hermanos, no es información. Les dije puros libritos de mi época, ¿verdad? Bueno, sí, el libro vaquero, el libro semanal, el libro sentimental, ¿no? Lágrimas y risas, ¿no? Ya voy para allá, hermanos, ya voy para allá, ¿no? Pero estudiar el significado de la verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Trazar bien la palabra. Estudiar el significado de la verdad. Meditarla, hermanos. Hemos revisado esa palabra, ¿no? Que es como estarla rumiando la palabra. Así sea un versículo. De los 5 que leíste en la mañana, un versículo en el que estés. Digo, yo he traído ese versículo de que Dios resiste a los obreros, pero da gracia a los humildes, pero así clavadísimo. Dije, no, ¿qué necesita? ¿Cuánta necesidad tenemos de humildad, hermanos? Dejar de pensar que nosotros la podemos. Dejar de pensar que tenemos los recursos, las cualidades, las habilidades para andar por la vida con éxito. No es cierto. No radica en eso. En tercer lugar, aprender a responder con la verdad. Dice Proverbios 22, del 17 al 21. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Siempre hablar con la verdad. En cuarto lugar, andar en comunión con otros. Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 5:7. ¿Cómo nos depura estar en comunión con otros? Y dejar de inventarnos vidas
y verdades alternas. En quinto lugar, diseñar buenas obras. Sí, ser intencional, pensar en hacer buenas obras, pero si andamos, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Eso dice Proverbios 14:22. Por tanto, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es el propósito para el que estamos aquí. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y una muy importante en la que tenemos que reflexionar, hermanos, y que hoy día es una tendencia global de la cual tenemos que hacer algo, pero de manera urgente, hermanos. Urgente. Y es probar los espíritus. Hay una fuente de verdad absoluta. Pero estando insertos en un mundo donde la mentira reina, porque el príncipe de este mundo es Satanás y entonces la mentira reina, necesitamos guardarnos de tantas mentiras, hermanos. Dice primera de Juan 4, del 1 al 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces tenemos que cuidarnos de muchas personas, hermanos. La Biblia lo habla claramente. Mateo 7:15 habla de los falsos profetas. Digo, uno no era como que de mis predicadores favoritos, pero pues traía ahí buenas referencias, ¿no? El hermano. Y pues ya se le ocurrió salir con una fecha en la que iba a regresar Jesús. Yo así de, ay, no, ya lo perdimos, ¿no? Ya lo perdimos. Si el Señor Jesús, siendo Dios, decía, pues yo no sé la hora, ¿verdad? Mi Padre la sabe, pero yo ahorita no me la sé, ¿no? Y entonces los humanitos normales, comunes y corrientes, así como que decimos, así va a suceder, ¿no? Hay una secta por ahí que no la quiero mencionar, ya saben que no me gusta hablar más de las religiones y eso porque queremos hablar de la verdad, ¿no? Pero pues ya pasaron como 3 veces que anuncian la venida del Señor Jesús y no llega, ¿no? La última vez, un 31 de octubre, sí, Halloween, ¿no? A un estadio, creo que era de los Dodgers o de los Yankees, no recuerdo. Pero ahí estaban todos esperando a que llegara Jesús a las 5 de la tarde, ¿no? Y no llegó. ¿Qué falló? Y les creemos, hermanos. Y les creemos. ¿No? También la Biblia habla de que va a haber falsos cristos. Andan por ahí unas iglesias haciendo cosas muy raras, ¿no? Hay gente que dice, no, que Jehová es mujer, que ya salió por ahí otro Cristo. O sea, bueno, había gente que hasta decía que Michael Jackson casi era Cristo resucitado otra vez, ¿no? O sea, y hay gente que lo cree. Tragedias como la de Georgetown, que porque un señor ahí dijo, no, sale, pues vámonos de una vez a la eternidad y pásense los vasitos de la Santa Cena y era cianuro, ¿no? Y todos bye. Y se los creemos. Hoy día hay sectas, hermanos, donde el pastor les dice, a ver, todas las señoritas pues, tienen que pasar acá con el pastor porque pues, él es el santo, es el ungido y pues vamos a tener puros bebés santos, ¿no? Y le pasan a todas las hijas y se embarazan y tienen hijas del pastor y qué padre, ¿no? Y sucede hoy en día, hermanos, porque no acudimos a la fuente de verdad. Falsos profetas, falsos cristos, Mateo 24:24, ¿no? Falsos apóstoles. Ya son temas que tratamos al cansancio. Pero sigues escuchando al apóstol en YouTube. A la apóstola también, ¿no? Tuvieron un propósito, tuvieron un alcance, características bien claras y precisas, ¿no? Los que tenían que ser esos apóstoles. Falsos maestros, segunda de Pedro 2:1. ¿Cuántos falsos maestros te encuentras hoy en la red?
que te enseñan su punto de vista. Bueno, pues dice eso, pero quiere decir, ¿no? No, ¿qué dice? La Biblia se tiene que entender como está escrita. Fue escrita de una manera literaria, en un área geográfica, para un grupo social, tenemos que entenderla en ese contexto. Y las aplicaciones que le podamos dar, pues obviamente son diversas. Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita para 3 grupos de personas, para los judíos, para los gentiles y para el pueblo de Dios. Y tienes que entender a quién le está hablando ese pasaje, para quién es, a quién le corresponde, ¿no? Falsos maestros. Ups, falsos hermanos. Tenemos que probar los espíritus, porque dice el Señor Jesús, no todo el que me dice que Señor, Señor, se estará en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, aguas con los hermanos. Cuide su bolsa, cuiden a sus bebés. Este es un lugar público. Y yo no meto las manos al fuego por ninguno de ustedes. Todos somos pecadores, hermanos. Y quienes aquí son reales creyentes. Quienes de aquí están dirigidos por el Espíritu Santo en sus vidas. Así como yo no puedo decir, pues si eres salvo, no eres salvo, eres medio salvo. No, yo no puedo decir eso. Pero hay forma de probar los espíritus. Hay falsos hermanos. Segunda de Corintios 11, 26. Pedro, Juan se enfrentaron a esos grupos que se llamaban los gnósticos, ¿no? Que eso sí se excedieron, ¿no? A más de ir a la fuente de la verdad, le agregaron y le agregaron y le agregaron cosas y llegaron a la gran conclusión de que Jesús no había venido en carne. Hazme el favor, ¿no? O sea, se desviaron totalmente, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, ¿no? Entonces, hay gente que hoy está tan emboletada en la teología y la teología de la no sé qué y la teología de la no sé cuál, y nos olvidamos de la fuente original de la verdad. También encontramos falsos acusadores. Segunda de Timoteo 3, 3. Y por último, Mateo 26, 60 habla de falsos testigos. Dígame si no estamos rodeados de mentiras. Estamos rodeados de mentiras, hermanos. Es un mundo de mentira. Donde nosotros debemos precisamente resaltar. ¿Cómo? Siendo veraces. Siendo totalmente veraces. Entonces, en un mundo lleno de mentiras es necesario identificar, conocer y abrazar estas fuentes de verdad que hemos expuesto anteriormente. No hay mejor recomendación que puedas recibir de alguien cuando te dicen, oye, esa persona siempre dice la verdad. Siempre es honesta. Es una persona veraz. Pero tenemos que aprenderla, siendo intencionales en estas 6 áreas que les mencioné. Atesorarla, comunicarla en cualquier situación, siempre con, la verdad, siempre con amor y con responsabilidad, hermanos. Porque alguien decía, no anoté el nombre del autor, es que varias personas lo publican o lo incluyen en sus escritos, ¿no? Pero no recuerdo quién fue el que lo dijo primero, pero decía, decir la verdad sin amor es crueldad. Pues yo ya le dije sus verdades al pastor, a ver qué reacción, ¿no? Es que alguien te tenía que decir tus verdades. Pero sin amor es crueldad. Entonces, tenemos que entender cómo decir la verdad con amor. Y se refiere a que la sinceridad sin empatía, ¿no?, de la situación que está viviendo la persona, por más que esté en un error, puede ser dañina para las personas. La verdad sin amor, ¿por qué puede ser cruel? Porque no se considera el impacto que puede tener en los demás, porque no dices la verdad con prudencia y con límites, porque no se tiene en cuenta a los demás y porque se ocasionan daños innecesarios a veces por decir una verdad sin amor. Es importante la verdad con amor. Y por otro lado, hablar la verdad con amor, es decir, lo que es correcto, ¿no?
y procede de una vida comprometida con el beneficio para los demás. Esto es cuando se habla la verdad con amor. Pero la contraparte es el amor sin verdad. El apapacho, el todo va a estar bien. El la regaste, pero Dios te perdona. O sea, sigue adelante con tu vida, ¿no? El amor sin verdad es hipocresía, hermanos. El amor sin verdad es hipocresía y principalmente una falta de carácter. Nosotros somos llamados a señalar el error, pero con amor. En ambos casos, en decir la verdad sin amor, con crueldad, ¿no? Y el amor sin verdad es hipocresía. Debemos prever los resultados que se obtendrán para asumirlos con responsabilidad. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué efecto va a tener de que nosotros hablemos la verdad sin amor, ¿no? O demos amor sin verdad? Ambas cosas son contraproducentes. Necesitamos renunciar a la mentira, hermanos. Como creyentes, no es algo que puede existir dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras estructuras, dentro de nuestras respuestas. Te invito a que en esta semana evalúes tus reacciones, evalúes tus respuestas, evalúes tu perspectiva de la vida y encuentres si hay engaño en ti. Y encuentres si estás viviendo una vida de mentiras. Si estás siendo un cristiano de mentiritas, ¿no? Si estás siendo un trabajador de mentiras, si estás siendo un estudiante de mentiras, o sea, todo el mundo está lleno de mentiras. Entonces, Efesios 4:25, quédatelo, grábatelo, por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo sé que ya te dejé pensando. Te dejé pensando porque efectivamente estamos tan expuestos a la mentira que es tan fácil usarla, es tan fácil falsificar un documento, es tan fácil decir una verdad a medias, es tan fácil justificarse, pretextarse, ¿no? Debemos ser veraces, hermanos. Acudir a la fuente de verdad. No podemos tener, un cristiano no puede tener esa característica. No, ni le preguntes, te va a inventar cualquier cosa. O sea, qué feo que digan eso de uno, ¿no? Acudamos a las fuentes de verdad. Practiquemos disciplinas que nos acerquen a la verdad, que aprendamos la verdad, para que digan en nosotros, es una persona veraz. Más allá de ser cristiano, es una persona veraz. De ahí las cualidades de carácter que estamos analizando, hermanos. Eso es lo que nos va a permitir transmitir realmente el carácter de Dios a las personas. Una acción vale más de las 1000 palabras que le puedas decir a alguien. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, tú eres verdad. Tú eres verdad y lamentamos estar apartados de tu verdad. Ayúdanos a entender que los tesoros que tú nos prometes son eternos, que todas las bendiciones que tú nos prometes están en los lugares celestiales en Cristo y no en esta vida. Que no amemos más al mundo que tu eternidad. Que no nos enfrasquemos en el éxito que nos vende el mundo a través de mentiras, sino que nos enfrasquemos en hacer esos tesoros que durarán por la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Evangelio, por tu ley, por tu palabra, Señor, porque todas esas fuentes nos acercan a tu verdad. Gracias por poner a nuestra disposición la fuente de verdad
Ayúdanos a apreciarla, a amarla y que realmente podamos encontrar deleite en ella, Señor. Que nuestra motivación sea el hacer tu voluntad y tener esa vida de santificación que tú has pedido que sigamos. Te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por cada uno de los que hemos escuchado el día de hoy este mensaje. En el nombre de Jesús.